Vamos a continuar con la serie El Evangelio Verdadero, el verdadero Evangelio. Esta es la enseñanza número 7 y se titula La locura de la cruz. ¿Cómo se titula? ¿Qué título, no? La locura de la cruz. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Algunos pensaban que no venía en la Biblia eso, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es ¿qué? Poder de Dios. El mensaje de la cruz, según Pablo, es locura. La palabra griega que se tradujo por locura significa también bobería. Fíjense, ¿no? ¿Qué significado? La palabra de Dios es una bobería. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, para los que no creen. También significa absurdo. La palabra de Dios es un absurdo. Significa ignorancia. La palabra de Dios es una ignorancia, pero para los que se pierden. Morir en una cruz era la cosa más degradante que había en los tiempos de San Pablo. Pero adorar a un Dios muerto, crucificado, eso sí era una locura. Déjenme darle algunas crónicas en un contexto histórico que hablan de la crucifixión. Según la historia, los persas fueron los que de alguna manera comenzaron a aplicar la pena capital, crucificando a los delincuentes. Dicen las crónicas que la muerte del crucificado era lenta, agonizante, los sujetaban con clavos en las manos, en los pies, aunque a veces los amarraban. Dice la historia que el rey Darío, rey persa Darío, crucificó a 3,000 babilonios. Alejandro Magno, el conquistador, crucificó a 2,000, más de 2,000 personas. Otro Alejandro, nada más que se llamaba Janeo, él dice la historia que crucificó a cerca de 800 personas. En el año 63 antes de Cristo fue cuando los romanos subyugaron a Israel, y según los historiadores, los romanos crucificaron más de 30,000 judíos. Murieron allí en la cruz, crucificados. Esto era un castigo común para los delincuentes. En el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, que después fue emperador, crucificó a tantos judíos, dice la historia, que hicieron falta cruces, se acabaron los árboles. Qué impresionante. Constantino, el primer emperador cristiano, en el año 337 después de Cristo, obviamente, abolió la crucifixión y terminó, según la historia, con más de 1,000 años de ejercer uno de los castigos más crueles en la historia de la humanidad. Porque morir crucificado era la muerte más denigrante, era la muerte más repugnante, pero esta era solo reservada para lo peor de la sociedad, según la historia. La crucifixión era para los traidores, era para los rebeldes, eran para los ladrones, eran para los asesinos. El crucificado, según las crónicas de ese tiempo, narran que era despreciado, era humillado, era rebajado. Lo primero que hacían antes de crucificarlo es que lo azotaban con un látigo que en la punta tenía bolitas de metal, de plomo. Al dar el latigazo, la carne era desgarrada. En segundo lugar, lo obligaban a que cargara la cruz y la llevara al lugar donde iba a ser crucificado. De allí es donde Jesús tomó lo que dijo en el Evangelio: el que no toma su cruz cada día
Nada más que al crucificado, a los crucificados de aquel tiempo, los obligaban. Pero los que quieren seguir a Cristo deben de tomar voluntariamente su cruz, que era la negación y era la muerte. Enseguida los colgaban, levantaban el mástil, quedaban colgados, suspendidos en el aire, y les colgaban letreros, ya sea que los colgaran en el mástil o aquí en el pecho, con los delitos que ellos habían cometido. Si había sido un asesino, decía asesino. Si había sido un asaltante, decía asaltante. ¿Recuerdan que a Jesús pusieron un letrero arriba en el mástil, en la cruz, en el palo vertical, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos? Ese fue su delito. ¿Cómo la ve? Posteriormente, los clavaban en la cruz, de las manos, los traspasaban, pero era aquí algunos, y los afianzaban aquí en la mano y en la muñeca y en los pies, y los afianzaban ahí en la cruz. A otros los amarraban, dicen las crónicas, los ataban. Después los levantaban y los exhibían desnudos, completamente. Nada más que en las crónicas le ponen algo de ropa, pero estaban desnudos, hermano. El castigo implicaba en que en determinado momento de la agonía del crucificado o de los crucificados, les tenían que quebrar las piernas para acelerar la muerte, porque así podían durar hasta 15 días agonizando. Entonces, al quebrarles las piernas, el crucificado hacía un esfuerzo y se mantenía, porque al ser quebradas, el cuerpo caía, puesto que no tenía cómo sostener con sus pies el cuerpo. Entonces, al quedar colgado así, el cuerpo hace un movimiento que los pulmones se empiezan a colapsar y comienza una asfixia. Eso era algo impresionante. ¿Se acuerda que a Jesús se acercaron para quebrarle las piernas, pero él ya había muerto? Porque la profecía decía que él, ningún hueso sería quebrantado. Después bajaban el cuerpo que estaba colgado, o mejor dicho, cuando una vez muerto el crucificado, lo dejaban ahí hasta que su cuerpo se descomponía. Pero resulta que la ley, en el Deuteronomio, decía que todos los que morían colgados en una cruz eran malditos por Dios. ¿Se acuerdan? Porque Dios también castigaba el asesinato, el robo, etcétera. Entonces, lo que sucedía aquí era que, en el caso de Jesús, la ley decía que no debería de ser dejado allí el crucificado, porque la ley así lo decía, y tenía que cumplirse toda la palabra de Dios. Y un hombre llamado José de Arimatea fue y pidió si le entregaban el cuerpo, ¿se acuerdan? Y le entregaron el cuerpo para ser enterrado. Ellos accedieron, los romanos, y lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Flavio Josefo, un historiador de ese tiempo, él describe las torturas de los crucificados, dice que eran inimaginables, y él añade algo que yo no había descubierto hasta que, bueno, te pones a leer, y él en una parte en sus libros de historia que escribió, dice que la tortura incluía golpes en las partes nobles. Eso metimos totalmente en las filosofías de sus antepasados, de los cuales se sentían muy orgullosos ellos. Y en tiempos de Pablo había más de 50 filosofías diferentes que prevalecían en ese momento, más de 50 filosofías. Y de pronto llega el Evangelio y dice en el versículo 19, porque está escrito. ¿Está qué? Escrito. O sea, no era el mensaje de Pablo, era el mensaje de Dios. Está escrito. ¿Qué estaba escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios. En otras palabras, fíjense, Dios diciendo, Dios el Padre diciendo,
Pónganme enfrente a todos los sabios del mundo. Tráiganme a todos los egresados de Harvard, de Yale, de qué sé yo. Tráiganmelos aquí enfrente. Pónganmelos aquí enfrente. Pónganme aquí enfrente a todos los educados, a todos los capaces, los inteligentes, a los más listos, Tráiganme a los maestros de retórica, de oratoria y de lógica. Pónganmelos aquí enfrente. Porque voy a destruir la sabiduría de los sabios. Versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están los sabios del mundo? A ver, ¿dónde está Herodoto, el gran historiador? ¿Dónde está el gran pensador, Sócrates? ¿Dónde está el padre de la medicina, Hipócrates? ¿Dónde están? ¿Dónde está el superfilósofo, Platón? ¿Dónde está el sabio, Aristóteles? ¿Dónde está el padre de la mecánica, Arquímedes? ¿Dónde está Virgilio, el poeta? Pónganmelos aquí enfrente. Porque voy a destruir la sabiduría de los entendidos, de los sabios de este mundo. Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, la sabiduría de estos hombres sabios, es imposible que conozcan a Dios. Dice, agradó a Dios, así lo dispuso en su soberana voluntad, salvar a los que creen por la tontería de la predicación. Qué tonto es predicar el mensaje de la cruz, pero qué bueno es predicar el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál quieren? No, pues el de la prosperidad. Porque el otro no, el otro es una bobería. ¿Cómo que toma mi cruz y me niega? No, yo quiero bendición del cielo. Yo quiero la bendición de Dios. A mí no me prediques las locuras. Ay, sí, Cristo vino y Él ya llevó todos mis dolores. Sí, pero dolor es producto del pecado. No malinterpreten las escrituras. Por su llaga fuimos curados. Casi siempre aplicamos ese versículo a curados de nuestras enfermedades físicas. No, hermanos, estudien un poquito y se van a dar cuenta que no se refiere a eso. Se refiere a las heridas del pecado que nos tenía destruidos, hermanos. No, pero pues la gente que quiere su evangelio al gusto del cliente. Versículo 22. Fíjate la locura de la predicación. Pues con razón nos dicen, ¿a cuántos les han llamado locos? Estás loco. El monje loco, me decían a mí, mis amigos. Cuando yo les empecé a hablar el mensaje de la cruz, estás loco, Olivares, me decían. Y cuando llegaba, gritaban, ahí viene el monje loco, decían. Después me encontré un versículo a la semana de convertido, ahí en la carta a los Corintios, la primera carta, donde dice, porque si estamos locos es para Dios. E hice un forro en mi Biblia y le puse, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para los hombres. Porque el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es locura. Es una bobería, una insensatez, una tontería para los que no creen. Pero para los que hemos creído, ¿qué es? Es el poder de Dios. Fíjate, en la sabiduría de Dios le agradó que por medio de la predicación del evangelio de un Dios derrotado, el asunto es que era una derrota aparente en la cruz. Porque justamente, entiéndalo el entendido, justamente ahí fue donde venció. Pero esto, dígaselos a los que les gusta otro evangelio o que no creen en Dios, que no les gusta saber nada de Dios, no te lo van a entender, por más que les expliques. Te van a decir, no, para mí la sabiduría de Platón, para mí la sabiduría de Aristóteles, qué sé yo, cuánta cosa, pero la del crucificado, pobre carpintero. No. Versículo 22.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mira qué interesante. ¿Qué pedían los judíos? Señales. A ver, ¿qué señal haces? Le dijeron a Jesús. Bueno, si no me creen, crean lo que hago. Bien poquito se acercaron con él. Por ejemplo, hubo un principal de la sinagoga, se llamaba Nicodemo, ¿se acuerdan? Maestro, dice, yo sé que tú vienes de Dios porque las cosas que haces, que yo he visto, las señales que he visto que haces, ninguno las puede hacer si no estuviera Dios con él. Y ahí hay un diálogo muy bonito, ahí entre ese hombre que buscaba verdaderamente a Dios. Pero entonces el Señor le dice una locura. Le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo volver otra vez al vientre de mi madre y nacer? Como diciéndole, ¿me quieres ver la cara o qué, Jesús? Pues yo soy un hombre inteligente, sabio, preparado. ¿Cómo puedo yo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Dice, Nicodemo, no me entiendes, ¿verdad? Dice, es una locura lo que me estás diciendo. Mira, Nicodemo, lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. No, sigo sin entender. Pues no, que muy sabio pues. Es que sigo sin entender. Mira, ¿y qué? ¿No entiendes esto? ¿Qué si te dijera las cosas celestiales? Se te van a fundir los fusibles, Nicodemo. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Pero tiene que estar vivo el espíritu, vivo con Dios, para poderlas entender. De otra manera es imposible, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, bobería, ay, cómo, insensatez, tontería. No, eso no vende, hermanos, eso no es famoso, eso no es así como que... Miren, ¿sabían ustedes que la primera vez que les llamaron a los discípulos cristianos fue en Antioquía, pero era una palabra despectiva? Tenía un sentido peyorativo, no era así. Ahora decimos, yo soy cristiano, y bueno, cristiano, porque sigo a Jesús, no. Pero era como decir, ustedes son como ese tonto carpintero que lo mataron, que se dijo Dios, ustedes son cristianos. Tenía un sentido de ofensa, hermanos, de peyorativo, de agresión. Ha perdido eso. Pero nosotros, dice, bueno, en el 22, porque los judíos piden señales. Señales. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? ¡Milagros! Que les den ahí una batidita y una tumbadita y ya sentí cositas. Oye, pero la palabra de Dios dice que perdones a tu esposo que te ofendió. Ah, no, ese que se vaya al infierno. Pero a mí que Dios me haga cositas que sienta y me pueda hasta reír. Y tenga dolorcitos y que sienta bonito y que me caiga y luego me levanten y me vuelvan a levantar y me vuelva a caer, levántenmela otra vez, otra más y otra. Ay, qué bonito sentí. Ese es el evangelio que se predica hoy, hermanos. ¿Han notado eso o no? Pero cuando te dicen de que ser un cristiano es ser como Cristo, ¿ven? Porque es locura. Eso no es interesante. Ah, pero qué interesante es decirte que tu negocio se va a quintuplicar y vas a tener mucha lana. Eso sí les gusta, ¿verdad que sí les gusta? Pero no les gusta la cruz, no nos gusta la cruz. Y los griegos buscan sabiduría. Bueno, ellos siempre estaban viendo a ver qué nuevo. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que se reunió en una plaza y empezó a predicar. Y se le acercaron los filósofos y los maestros griegos, porque ellos estaban ávidos de escuchar cosas nuevas. Y dijeron, vamos a ver qué cosas trae este Pablo. Y empezó a hablar, este judío, decían. Y empezó él a predicarles de Jesús. Pero cuando dijo que su Dios lo habían crucificado, dijeron, ¡ah! Cuando oyeron la fábula de que lo habían crucificado, al Dios lo habían derrotado, pero lo que dice que había resucitado y triunfó, dijeron, escucharemos en otra ocasión, y se fueron.
Dijeron, ¡qué locura! Zeus, nuestro señor de señores, ese nadie le tumba una pluma a ese gallo. Es indestructible nuestro Zeus, decían. Y se sentían orgullosos. Pero ese crucificado, hombre, ¿qué tiene de interesante? Pero para nada. Versículo 23. Dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, decía Pablo, y yo quiero hacer que este versículo sea de nosotros también, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sí, es vergonzoso. A los romanos en el capítulo 1 les dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio resulta que consiste en hablar del Dios que golpearon, abofetearon, que traspasaron, que lo sangraron. Eso no tiene nada de atractivo. Ese mensaje no es atractivo, ¿verdad que no? Hay muchas iglesias en la actualidad que están quitando de sus cantos la palabra sangre. Ya no hablan del Cristo crucificado, nada más hablan del Cristo glorificado. Y resulta que el Cristo crucificado es el que da la salvación, porque el glorificado es el que va a aplicar el juicio al que no creyó. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, tropezadero. Claro, tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque cuando ellos leían en las profecías que iba a venir el Mesías, y por ahí se escuchaba que uno decía que era el Mesías, y lo vieron que sanaba a un ciego, resucitaba a uno por allá, expulsaba demonios, lo quisieron tomar para hacerlo rey, pero no en el sentido en el que el Padre lo envió, sino ellos esperaban un rey y un Mesías más político que espiritual, que los salvara del yugo de Roma. Entonces cuando él les dice, no, mi reino no es de este mundo. ¿Qué? No, mi reino no es de este mundo. Yo vengo a predicar el reino de Dios, pero mi reino no está aquí. Uy, qué desilusión. Pues no que eres el Mesías, porque las profecías dicen que nos libertará. Ellos pensaban que de Roma era del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos de ese pasaje en el libro de Juan? Para los judíos tropezadero, y tropezaron en la roca que hace caer en Cristo. Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Y para los gentiles, ¿qué es? Locura, una tontería, una insensatez. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que las palabras del mensaje de la cruz son las únicas que pueden salvar. Escúchenme bien. Por eso el énfasis en la Biblia de rechazar todo argumento, toda idea, toda filosofía que provenga del ser humano, porque ninguna psicología, ninguna filosofía tiene el poder para salvar tu alma de la condenación del infierno. Te puede dar conocimiento y pensamientos brillantes, pero no más. No es capaz de hacerte nacer de nuevo. Sin embargo, Pablo dice en la primera epístola, en el primer capítulo, que fuimos renacidos por la palabra de Dios, que es el evangelio de la cruz, el evangelio de la locura, de los locos. ¿Cuántos están contentos con su locura? ¿Qué manicomio es este? ¿A poco no es una locura venir todos los domingos y estar 1 hora ahí cantándole al derrotado carpintero? ¿A poco no es una locura? Pues mejor quédate a ver a las Chivas. Eso es más agradable que venir a cantarle al Cristo ensangrentado. Ay no, yo no puedo ver sangre porque me mareo y me desmayo. Escuchen, cualquier otro mensaje que quite la cruz del mensaje de la Biblia
es un mensaje falso. Cualquier mensaje que te insinúe que Dios quiere hacer un montón de cosas contigo sin mencionarte la cruz, es un evangelio falso. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea maldito. Me temo que muchas congregaciones cristianas están llenas de maldición. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Es que no es mi mensaje, yo no lo estoy diciendo. Han cambiado el evangelio de la cruz, ¿sí o no? Lo han diluido y ahora se ha hecho un evangelio hollywoodense. Ahora es para divertir a la gente. ¿Tú crees que el Calvario era para divertir a la gente? ¿Tú crees que los golpes en las partes nobles de Jesús eran para divertir y hacer un show? Para que la gente llegara y se pasara un lindo rato en la iglesia. ¿Y por qué predican ahora eso? ¿Ven? ¿Y por qué rechazan el mensaje de la cruz? Porque son enemigos, dijo Pablo, de la cruz de Cristo. Y cualquier otro mensaje que quita la cruz es un mensaje que fue engendrado en el vientre de Satanás. Y no tiene que ver nada con el mensaje de la locura de la predicación de la cruz de Cristo. Eso está. Porque la cruz es la muerte al yo. La cruz es la muerte a la carne, ¿no es cierto? La cruz es la muerte a los deseos terrenales. Al crucificado lo obligaban, a Jesús lo obligaron a llevar su cruz. ¿Se acuerdan? Por eso cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día, cuando los discípulos que estaban en el contexto histórico del castigo de la crucifixión entendieron así, nosotros no, porque no es el contexto histórico de nosotros. Aquí ni siquiera pena de muerte hay. Lo más que dan son creo que 40 años, 50. Pero en pena de muerte no, entonces para nosotros no tiene mucho sentido. Pero cuando Jesús dice, el que no toma su cruz cada día, tome su cruz. Ellos decían, ¿cruz? Ellos estaban totalmente entendidos porque miraban cuando crucificaban a los ladrones y a los delincuentes. Y decían, pero es que la cruz es muerte. Justamente eso es. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Qué mensaje tan loco, ¿no es cierto? Ay, qué loquera tan hermosa encontramos. Porque resulta que esa loquera es la que me ha dado tanta paz. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? ¿Qué tan re locos? Y dígame, tú también, pastor. Tú eres el más loco porque tú eres el que nos estás hablando. Yo sí estoy loco. ¿Tú también, Chuy? Tú estás re loco. Porque le canta con unas ganas al Señor y el del chavo que dirigió y las otras acá y todo por un crucificado, hombre. No es para tanto, dirían algunos. Oye, si dio la vida por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Si no es dar la vida por Él. Aleluya. ¿Le seguimos? El mensaje de la cruz, hermanos, no es para prosperarte ni hacerte rico. El mensaje de la cruz no es para hacerte sentir bien. El mensaje de la cruz es para confrontarnos con la realidad de nuestros pecados, hermanos. Por eso no nos gusta. Por eso es locura a los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que creen. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Siguiendo ahí la cronología siguiendo ahí el contexto. ¿Ya lo tiene? Así que, hermanos,
Fíjate, cuando fui a vosotros con los creyentes griegos, corintios, para anunciarles el testimonio de Dios. Aquí el testimonio de Dios es el evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Fíjate, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a sus filósofos. Y llega Pablo y les dice, pues fíjense que conocí a uno que se me apareció, pero lo crucificaron y lo golpearon y lo traspasaron y se burlaron de él. Y yo creí en él y me cambió la vida. ¿Qué? No, nosotros, háblanos de medicina, háblanos de retórica, de lógica, de oratoria, háblanos de sabiduría. Y Pablo dice, miren, Corintios, ustedes son muy filósofos, porque esa era su cultura. Ustedes están envueltos en la sabiduría del mundo. Y resultó que en la sabiduría del mundo ninguno de ustedes conoció a Dios, ¿no es cierto? No, pues no. Pues por la locura del mensaje, de la predicación, Dios tuvo a bien salvarnos. Por la locura de la predicación. Pero cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras. ¿De qué dice? De excelencia o de sabiduría. ¿Por qué? Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez la crucifixión. Y entonces cuando ellos escuchaban la crucifixión, bueno, los corintios ya habían creído, pero seguía siendo algo vergonzoso. Por eso ubiquémonos en el contexto histórico de aquellas personas, y por eso los perseguían. ¿Cómo tú te volviste loco? ¿Sigues a toda esa gente? No, pero ahora sí que se te botó la canica, se te salió un tornillo de la cabeza. Y Pablo dice, yo no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, vergonzoso. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero no sé, fíjate, tembló. Tenía temor, pero no diluyó el mensaje. Ni se hizo un becerro de oro, ni tampoco les predicó un evangelio light, ni mucho menos les dijo, hagan lo que ustedes quieran, Dios es amor. Pueden pertenecer a la iglesia de la anarquía. No, tampoco les dijo eso. No, dice, yo estuve con temor y temblor. Dice, y ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué es lo que hacen los hombres hoy? Una manipulación de las emociones de la gente, ¿no es cierto? Una manipulación de la vida de las personas. Desgraciadamente muchos que se dicen predicadores del evangelio. Y Pablo dice, no, yo no vine manipulando las emociones de absolutamente nadie. No, dice, yo no vine hablando con palabras que persuaden, palabras humanas, no, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero ¿cuál es el poder de Dios? El mensaje de la cruz. Casi siempre cuando decimos, y el poder de Dios en hacer milagros, hermano, los judíos piden señales. Eso dijo Jesús, que nosotros debíamos de seguir las señales, o las señales nos iban a seguir a nosotros. Vayan y predican el evangelio, que creyere y fuere bautizado será salvo, que no creyere será condenado. Y estas señales, ¿qué? Seguirán. O sea, tú te vas para acá y las señales te siguen. Pero ¿qué hace el evangelio de hoy? A la gente le gusta ver señales, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere la gente? Ver señales. La gente quiere ver sus milagros, suplidas sus necesidades de una manera milagrosa, pero ya.
hágame una oracioncita, pastor. Voy a poner un negocio para que produzca mucho mi negocio. Yo no encuentro eso en la Biblia. La bendición en la vida de un cristiano es producto de su obediencia, ¿sí o no? No de una simple oración. Eso es católico. ¿Todavía quiere que le vaya a bendecir su negocio? ¿De dónde sacamos eso? Pero está mal que nosotros oremos por nuestro negocio. Mira, el negocio ahí está. Porque debes de orar es por ti. ¿No es cierto? Ahí van a estar los tacos de chicharrón. Pues ahí van a estar. ¿Y eso es qué? Pero el Hijo de Dios que es obediente, ¿qué le sigue? La bendición. Y no es al revés. Escuchen, hermanos, San Pablo tuvo la intención de atraer a la gente hacia Cristo por medio de las señales ni de los milagros, sino por medio de la locura del mensaje de la cruz. Porque hacerlo de otra manera es engañar a la gente, hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que no produce el negocio, en el momento en que no se sanan, comienzan a blasfemar. Nunca se me olvida, hermanos, Plaza de Toros del Progreso, una campaña. Habíamos establecido que no se cobrara la entrada. No se cobró la entrada. Se iba a recoger una ofrenda, pero el que recogió la ofrenda, le designaron a un pastor recoger la ofrenda, y de pronto dice: les digo una cosa, Dios me está mostrando, si ustedes ponen todo lo que traen, el enfermo que tienen, que trajeron, va a ser sanado si usted pone todo el dinero que trae en su bolsa. Y todos los pastores volteamos y ya no pudimos hacer nada. ¿Y quién te dijo que dijeras eso? El Espíritu dice. Tu espíritu ambicioso, ¿cuál? Ya no pudimos hacer nada. ¿Te acuerdas de eso, Chuy? Y bueno, se predicó el Evangelio. La gente aceptó a Cristo, otros no. Se empezó a orar por los enfermos, los paralíticos se levantaron, una cosa impresionante. Yo invité a un vecino que vivía a la vuelta, andaba en silla de ruedas. Entonces yo estaba abajo donde es el ruedo. Estábamos ahí ministrando a la gente y oí que me gritaban: pastor, pastor, y volteo y veo al vecino con la silla de ruedas cargando y haciéndole unos milagros, hermano, impresionantes. Cuando se termina, llega una señora con un niño que traía parálisis cerebral y se me acerca y yo lo miro y me dice: oiga, me vio que yo andaba allí. Me dice: oiga, ¿me puede regresar mis 10 pesos? Y yo le dije: ¿cómo? Pues es que el señor ese que dijo que si dábamos todo lo que traíamos, se iba a sanar nuestro enfermito. Dice: pues no se sanó mi nieto. Dice, y eran los únicos 10 pesos que tenía, pero si usted me lo regresa, yo le voy a poder comprar pan y leche al niño. Mira, hermano, después fui a hablar con el pastor, nomás porque soy cristiano, pero ganas de llamarle la atención, ¿no? Le dije: no vuelvas a hacer eso. El Espíritu me dijo, el Espíritu. Si el Espíritu te dijo, ¿por qué no se sanó ese niño? Tú dijiste que todos, y tú viste que vino a pedir los 10 pesos. Qué vergüenza, hermanos. Esa no es la manera de presentar el Evangelio. Tú dale a Dios dinero y Él te... Hermanos, eso es una ofensa al sacrificio de Cristo. Sigan mandando a la televisora a cambio de un milagro. Cada vez que alguien hace eso, hermanos, es una ofensa, es pisotear. Escuchen bien, la sangre de Cristo. Y algunos todavía están: no es cierto. Está bien, es locura. Estoy loco y soy un exagerado legalista. Está bien.
estoy loco. ¿Cuántos locos me siguen? Ya somos un manicomio aquí. Aleluya. Tu risa está bien loca también. Gloria a Dios. No, hermanos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero repito, aquí el poder de Dios es el mensaje de la cruz, hermanos. Es el mensaje del evangelio. Pablo no se retractó de la dura verdad del mensaje de la cruz, ni lo diluyó. Siempre que él lo apresaban, donde él se paraba, ¿y tú qué? Siempre decía: yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Nunca escondió el mensaje. ¿Qué hacen los famosos cristianos de hoy? Nada. No dice nada. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué diluyen? ¿Acaso les avergüenza o qué? Bueno, dejemos a los famosos a un lado. ¿Cuántos están aquí y les da vergüenza decirle a sus compañeros de trabajo que son cristianos? Mejor sígale por el otro lado, pastor. No pise no meta piedritas al zapato. No, hermano, mira, Pablo no diluyó ni se retractó del duro mensaje de la verdad de la cruz. No buscó ser popular ni famoso, Él predicó la vergüenza de la cruz, porque acuérdense, en ese contexto era vergonzoso creer en un Dios derrotado, y él predicó la vergüenza de la cruz porque ese fue el mensaje que se le encomendó. Por eso dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Dios me es impuesta una necesidad, Dios me la puso, la necesidad de predicar el evangelio de la cruz. Y ay de mí, pobre de mí. ¿Qué quiso decir con esa frase? Pobre de mí. Voy a rendir cuentas un día de lo que dije, del mensaje que prediqué. Y ay de mí, digo, si no predicare yo el evangelio. Con ese loco mensaje, hermanos, era imposible que le dieran un Grammy a San Pablo. Si te dan un Grammy a ti, el mundo te premia. Yo te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Imagínate el mundo premiando a un cristiano. Eso sí es loco en relación con Dios. ¿Te has vuelto loco? ¿Te has vuelto loca? Mejor cantante de pop cristiana. ¿Te has vuelto loca? Ahora tú recibes el aplauso del mundo, cuando yo claramente dije que el que me siguiera y tomara su cruz, lo iba a aborrecer el mundo. Y el mundo te aplaude. ¿Por qué te aplaude el mundo? Algo anda mal ahí. Has quitado el mensaje de la cruz. Hace poco supe de un cristiano americano. Él era un cantante muy famoso. Cuando él se convirtió, ese sí dejó todo el asunto. Y fíjense lo que él hace todavía. Hace conciertos cristianos, no cobra la entrada y regala sus discos. El tipo quedó millonario. Y dijo: si yo puedo hacer algo, dice, él paga todo, ¿sí? Renta los mejores estadios y regala los discos que él graba. Increíble, ¿no? ¿Cuántos de esos hay? A ver, ¿cuántos hay? Es como dicen por ahí, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde te los encuentras? Sin embargo, allí está él. Ahí está ese hermano, fíjate. Se me olvidó su nombre ahorita. Pero qué tremendo, hermanos. Una de sus grabaciones fue nominada al Grammy.
americano, porque hay Grammys latinos y todo ese asunto. Y le preguntaron: si tú ganas ese Grammy, ¿irías a recibirlo? Jamás, dijo. Jamás. Pero mira que es una oportunidad para que tú prediques. ¿Tú crees que me van a dejar predicar? ¿Tú crees que los dejen predicar? Imagínate, ¿no? Este Grammy lo tengo por excremento, porque mi gloria viene de Dios y Jesús es el único que salva. Y si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que le van a aplaudir? Pero que lo hagan a jitomatazos, hermano. Es que es irreconciliable. Es irreconciliable. No, San Pablo no, hermanos. Él no hubiera recibido ningún Grammy. No diluyó el mensaje. El Cristo crucificado no es un mensaje atractivo, es un mensaje sangriento. ¿Se acuerdan cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Se acuerdan que la censura en los distintos países lo clasificaron como clasificación C? ¿Solo para adultos? Por la violencia explícita en el mensaje del crucificado. ¡Ay, qué asustados se pusieron! Los críticos de cine dijeron: ¡ay, pero cómo! No es una película sanguinolenta, bola de hipócritas. ¿Qué de Rambo? ¿Qué de las películas esas de terror? Y las pueden ver los niños. ¡Qué casualidad que la sangre que nos puede limpiar de nuestros pecados solamente los adultos podían ver y los niños no? ¿Saben qué le pasó a una jovencita de esta congregación? Me contaron sus papás. Dice que llegaron a su casa y que la señora, la hermana que les ayuda en los quehaceres, llegó y: ay, qué bueno que llegaron, es que estoy bien preocupada. ¿Por qué? Pues es que la niña, ¿qué tiene la niña? Los papás, ¿no? Es que está en su cuarto, tienen como 4 horas, llore. Y yo le toco: ¿qué tienes? Y ¡ah! Y gritaba la niña y lloraba, como de 12 años la niña. Dice: entonces ábrenos, hija. Y escuchamos que gemía y lloraba. Y dice que el papá entró con una llave, fue y buscó el repuesto y metió la llave y abrió, y la niña estaba tirada en el piso. ¿Qué tienes, hija? Es que vi la película de La Pasión. Fíjate. Y es que lo hizo por mí. Imagínate. Y este mundo hipócrita censurando. Qué casualidad. No, es que es muchísima sangre. Luego todavía le cortaron unas escenas para hacerlo clasificación B, para que pudieran ir los adolescentes. Así está el asunto, hermanos. El mensaje del Cristo crucificado, hermanos, no es un mensaje atractivo. Es sangriento, demandador, es confrontador, pero es el único que es libertador. No hay otro mensaje que nos libre. La crucifixión de Jesús no fue un show en el Calvario para entretener, hermanos. No. Piensa en un momentito. Piensa en un momento. Golpeado, abofeteado, escupido, empujado, pateado en sus partes nobles, para llevar nuestros pecados en su cuerpo. Y luego nosotros, los predicadores de hoy, hacemos un show del evangelio. Hay hasta una iglesia por ahí, el show de la fe. Es un show. Es un show lo que hizo Jesús en la cruz. Pero ahora, no,
pues esa es la manera que yo hago para traer a la gente a Cristo de una manera divertida. Sigue divirtiendo a la gente. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 1, pero en el versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, esto no nos va a gustar tampoco, Esto está buenísimo. Aquí no se me dio el Espíritu Santo, Ahí va. Dice, pues mirad vosotros, hermanos, vuestra vocación. Dice, que no sois muchos sabios según la carne. Mira, nada más aquí en este auditorio, ¿cuántos de los que están aquí tienen alguna maestría? A ver, sinceramente, levanten la mano. 1, 2, sí hay 2, pero no son muchos, ¿verdad que no? ¿Cuántos profesionistas hay? Pues, está bien, felicidades. Digo, está bien, ¿no? Está bien. Pero fíjense lo que dice aquí, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Alguien trae guaruras aquí o que tenga así un poder político impresionante? Habrá algo, a lo mejor uno por allí, uno que otro hermanito, pero son pocos, como son pocos profesionistas. ¿Qué más dice? Ni muchos nobles. ¿Alguien tiene sangre azul aquí? ¿Alguien, el príncipe de Mónaco es su primo o algo por el estilo? ¿O el rey de España es su compadre? Su compadre. ¿O vienes de un linaje azul? Venimos de los totonacas allá, de los chichimecas, idólatras allá, que ofrecían sacrificios humanos. Imagínense, son nuestros antepasados. Ni muchos nobles, dice, sino, versículo 27, y aquí no nos va a gustar, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Saben qué significa lo necio? Escogió Dios. ¿Quiénes son lo necio? ¿Alguien lo puede decir? No les gustó, no les gustó. Cuando dice que lo necio escogió Dios, ¿quiénes son lo necio? Nosotros somos, ¿qué? Lo necio que escogió Dios. Pero espérame, ¿sabe qué significa lo necio? Viene de una palabra griega, moros, que significa, no lo va a creer, aburrido. Significa absurdo e ignorante. Oiga, es que, mire, si usted no fuera nacido de nuevo, usted es la persona más aburrida. ¿Sí o no? Dicen, los cristianos son bien aburridos, no van a fiestas. Si vieran, yo me aviento 2, 4, 6, 10 fiestas al mes. Yo soy bien fiestero. ¿Cuántos son fiesteros? No somos aburridos, pero escúchame bien. Así es como el mundo nos ve a nosotros. Lo aburrido, lo absurdo, y eso escogió Dios. ¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios. Fíjate, lo ignorante escogió Dios. Siempre en toda la historia, a los cristianos se les acusó de ignorantes, iletrados. Pues tienen razón. Hay mucho de razón ahí, fíjense. Porque resulta que a los pobres les fue anunciado el evangelio, porque los ricos, las riquezas no les impedían creer, como aquel joven, ¿se acuerdan? Y no hay muchos sabios aquí entre nosotros, sino hay más ignorantes. ¿Por qué? Porque los sabios en su sabiduría, si la anteponen a Dios, en primer lugar la sabiduría, no pueden conocer a Dios. Sin embargo, en la historia ha habido gente sabia,
preparada, pero han sido los menos, ¿sí o no? Los mejores científicos en número, en volumen, porque hay algunos que son cristianos, de los mejores de hoy, pero los mejores en volumen siguen siendo gente que niega la existencia de Dios. Entonces, lo aburrido, lo absurdo escogió Dios. ¿Qué más escogió Dios? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí lo débil viene del griego astenés, que significa sin fuerza. Pero escuche, habla sin fuerza física, pero sin fuerza de un poder económico. Qué interesante, ¿no? Sin fuerza de un poder político. Lo débil. Dígame si no es cierto. Los pobres tienen que unirse para demandarle al gobierno que haya más reparto de las riquezas, ¿no es cierto? Y por eso todo lo de Oaxaca y lo de Chiapas, porque el rico siempre abusa del pobre, ¿sí o no? Y resulta que es en la zona del sureste de México donde más cristianos hay. ¿Sabían eso o no? Está lleno de cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque esos son los que Dios escogió, los desvalidos. Porque esos de qué se agarran, pero el rico no lo dejan sus riquezas. Pocos son, dice, los que entran, que tienen riquezas. Lo vil, lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, estoy en el dice, y lo vil del mundo, lo vil del mundo. ¿Sabe qué significa lo vil del mundo? Viene del griego agenés, que significa sin importancia, sin alcurnia. La chusma, pues. Fíjese, qué cosa, hermano. Dios escogió la chusma. El pueblo desvalido, pobre, para enriquecerlo. Dice la Biblia en Efesios 1 capítulo 1, que somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Que nuestra herencia en Dios es incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Esa herencia está reservada ¿para quiénes? Para los que no son nada, para la chusma, para los necios, absurdos y aburridos. Pero si supieran cómo vamos a estar allá. ¿Y qué más? Para finalizar, lo menospreciado. Estoy en el versículo 28. Y lo menospreciado escogió Dios. Exousteneo del griego, lo menospreciado. ¿Sabe qué significa? Los que no son nada, los que no valen nada. Óiganme, los que no valen nada. Escúcheme la chusma. Escúchenme los viles aburridos. La riqueza nuestra, hermanos, no está aquí en la tierra. No está aquí en la tierra. Nosotros solo somos extranjeros y peregrinos. Y debemos tener puesta la mirada en Jesús, que es el autor de nuestra salvación, consumador de nuestra fe. Nuestros intereses no están aquí en la tierra, hermanos. Hoy escuché 3 predicaciones de un predicador que me regaló. Mira, escucha esto, me dijo, te van a bendecir. Las 3 hablaban de cómo obtener carros, casas y auditorios para las iglesias. Los tuve que oír para que no dijera que no los oí. Pero yo le voy a mandar otros parecidos a este. Ay, hermanos, qué increíble. Hablando de cómo obtener auditorios lujosos. Los primeros cristianos, ¿les importaba dónde se reunían?
en las casas a las orillas de los ríos, en las catacumbas. Ellos no andaban con que quiero luces con cámaras de humo. No, hombre. Fíjate, ¿por qué? Porque sus intereses estaban allá arriba, hermano. Ellos hacían tesoros en el cielo, donde los ladrones no se meten a robar. Qué diferente evangelio es el verdadero evangelio. Lo menospreciado, lo que no es, lo que no vale nada, dice, y lo que no es escogió Dios en el versículo 28. Y lo que no es, fíjate, ¿sabes qué significa lo que no es? Significa literalmente lo que no existe. O sea que estoy viendo fantasmas. Pero yo quiero que pongas atención a esto. Fíjate lo que Dios dice que escogió. La nada. ¿Qué decía Pablo? Yo fui recibido misericordia, pero yo perseguía a la iglesia de Dios. Aún los asesinaba, los mataba y tomaba cartas de los sacerdotes y perseguía a los cristianos, pero lo hice por ignorancia. Y yo decía, yo soy el primero de los pecadores, pero Dios por misericordia, dice, escogió lo peor, lo vil, lo que no es, escogió una nada. En otra parte dice que somos vasos de barro, y esa frase en el griego, vasos de barro, significa, para que entiendan, cantaritos de Tonalá, donde te dan la rusa que vale 5 pesos y tiras el cantarito. Esos fueron los que Dios escogió. Ay, ¿alguno se cree ser algo no siendo nada? Decía Pablo, así mismo se engaña. ¿Qué somos? Vasos de barro. Pero luego Pablo decía, pero soy lo que soy ahora en Cristo por su gracia. Por su gracia, hermanos, hoy estamos de pie. Por su gracia hoy tuviste que comer. Pero no éramos nada, hermano. Y termino. Lo que no es, lo que no existe. A fin, versículo 29. Lo que no es para deshacer lo que dice que es. Y la razón es esta, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por Él, o sea Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual, o sea Jesús, nos ha sido hecho por Dios 4 cosas. 1, sabiduría. Del griego sofía, que significa sabiduría de lo alto. Número 2, somos en Cristo ahora, justificación, declarados justos por Dios. Es decir, los aburridos, los débiles, los sin importancia, la chusma, los que no existen, creyeron en el crucificado y fueron hechos hijos de Dios. Dale un aplauso a Dios. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Fíjense bien, ¿todo por qué? Porque creyeron la locura de la cruz. Porque creímos la locura del evangelio. Número 3, santificación. Del griego que significa purificación. ¿Qué significa esto? Purificación de nuestros pecados. Solamente porque creímos en el loco mensaje de la cruz, nuestros pecados fueron borrados. Y de la nada, de lo insignificante y de lo peor del mundo, de la escoria del mundo, Dios nos llamó y nos puso un nombre. Fíjate nomás. Por eso en un cristiano no debe haber orgullo ni soberbia, para que nadie se jacte en su presencia y diga, es que yo era, es que yo esto, tú nada, tú y yo nada. Y finalmente, sabiduría, justificación, santificación y redención significa, del griego apolutrosis, rescate, liberación, significa esto. Es decir, que fuimos rescatados y liberados del infierno eterno, hermanos. Y
todo por haber creído el loco mensaje de la cruz. Pablo dijo, si estamos locos es para Dios. Bendita loquera, ¿no creen? Bendita cruz y bendito crucificado. No sueltes la cruz, abrázate de la cruz, porque justamente es que muriendo es como vivimos. Y la vida de Cristo va a fluir, hermanos. Y si tú entras en este nivel del discipulado con Jesús, hermano, estos que trastornan el mundo entero también llegaron acá. Así dijeron de los cristianos, de la chusma de los discípulos. ¿Por qué trastornaron el mundo? ¿Con qué trastornaron el mundo? Con el mensaje de la cruz. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu bendito mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, del crucificado, del Cristo, del carpintero que fue golpeado, azotado, ofendido, despreciado, pisoteado. Y ese mensaje un día nos llegó de que Cristo murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay un pueblo, Señor, que ha creído el mensaje de la cruz. La salvación ha llegado a muchas familias en esta ciudad, pero cada uno de nosotros necesitamos llevar ese mensaje, hermanos. Si de veras crees que ese mensaje es poder de Dios, llévalo a tu familia. Tal vez te ofenderán, te golpearán, te perseguirán, te desheredarán, qué sé yo. Pero hermano, hay un precio a pagar. Pero también es cierto que muchos creerán, los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero necesitamos llevar el mensaje de la cruz. No les pongas por mensaje por delante el mensaje de la conveniencia. No, llévales el mensaje de la salvación, que es el mensaje de la cruz. Y todos tus deseos, anhelos, inclinaciones de la mente, orgullo humano, esos clávalos en la cruz de Cristo. Y como decía San Pablo, muriendo allí en la cruz, es como nacemos. Es como tenemos una vida nueva. Una vida que fluye de la vid. Y los pámpanos, las ramas, somos nosotros. Y vamos a dar el fruto de Dios, hermano. Pónganse de pie, tómense de las manos de una manera simbólica, como si fuésemos como somos un cuerpo, pero haciendo como un acto profético. Que este pueblo sea bendecido sobre esta tierra. Amén. Los hijos de Dios. Aunque nos sigan diciendo de todo, no importa, hermanos. ¿Verdad que no importa? No importa. Nosotros sabemos que tenemos una herencia segura. Nos va a costar, pero vale la pena. Amén. Ora por tu hermano que está a un lado. Dile, Señor, guárdalo. Guárdalo, Señor, de la maldad de este mundo. Que a donde quiera que vayamos seamos luz. La iglesia es la luz de este mundo, porque tenemos a Cristo. Danos celo, arrojo, Señor, para predicar el evangelio de la cruz. Que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Danos sabiduría para presentarlo de una manera sabia, pero sin diluir el mensaje. No debemos de quitar la cruz del mensaje, hermanos. Es esencial. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, tiene que arreglar cuentas con Dios, tomar cada día su cruz y seguirlo. Pero un día, hermanos, tendremos la recompensa eterna allá en los cielos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.
Amén.